Dormían en el suelo húmedo sin nada que no fuera una simple tela separándoles de la tierra fría, a veces pegajosa. Se trataba de un descanso imposible, porque el mínimo reposo era interrumpido siempre por traslados constantes de madrugada, en un intrincado laberinto de túneles que constituyen la estrecha red de complejos pasadizos subterráneos de la Franja de Gaza. Lo vivido por los rehenes israelíes secuestrados por Hamás durante 736 días fue el infierno. Parte del tiempo esposados, encadenados y bajo tierra en esos túneles que en algunos casos están a 18 metros bajo la superficie, en otros apenas debajo con tan solo 1 metro de ancho, poca altura, que se pierden entre sí y también conectan con numerosas fachadas como viviendas, sótanos, refugios civiles o instalaciones de edificios. Por lo que el constante desplazamiento al que fueron sometidos los cautivos, la mayoría de las veces se producía sin ver la superficie. En el secuestro todo es horror. Tan solo respirar era una lucha entre la sensación de asfixia y la precariedad más absoluta. Un aire contaminado, en muchos casos con humo producto de los combates, aire siempre viciado, espeso, rancio, sin ventilación, en espacios reducidos donde había filtraciones frecuentes, donde se veían raíces de las plantas que crecían bajo tierra, al igual que cables eléctricos desordenados colgando, con tramos inundados con el agua a la altura de los tobillos o a veces de las rodillas. El ruido metálico ensordecedor de vetustos ventiladores desvencijados y en muchos segmentos, la penumbra total, la oscuridad absoluta sin saber la persona qué se pisaba o con qué se topaba. Hablamos de corredores estrechos cargados de insectos, moho, hongos, también piojos que generaban todo tipo de dermatitis, con el escozor y ardor de la piel infectada sometida a humedad constante y sin contacto alguno con la luz solar. La alimentación, el hambre, un martirio. Lo que en algunos momentos fueron trozos de atún o sardinas enlatadas, lentejas o algunos vegetales, luego se limitó a hacer pan, incluso pan sucio, con agua salada, tal vez de mar, para mitigar el cuadro de desnutrición severa que a todas luces desembocaba en infecciones desde estomacales hasta dérmicas. Habían golpes y humillaciones de todo tipo, como esa de ser trasladado dentro de los túneles no caminando, sino arrastrado, jaloneado de un brazo o de la ropa mientras el cuerpo barría todo el suelo pastoso por el barro. El ambiente de prisionero en una guerra absurda, como todas las guerras, rompía la piel, reventaba el sistema gástrico y aplastaba en una sensación de fatiga que parecía apoderarse de cada poro de la piel. Pero todo este padecimiento físico, real, no fue lo peor. Hubo un tipo de martirio más difícil de llevar, una tortura que maltrata más duro, más hondo que la física. Esa tortura peor es el tormento insoportable de la incertidumbre, la ansiedad que se transforma en un suplicio que carcome, que hace de cada minuto la prolongación de un dolor imposible, apabullante e insoportable. Perder la noción del tiempo en un eterno transcurrir sin saber qué va a pasar, qué viene ahora, si será el último día porque horas o apenas minutos después una bomba los explota y vuela en pedazos a todos, o si su cuerpo no aguantará más y desfallecerá aniquilado por la crueldad sufrida, o si el capricho de los captores se traduce en una sentencia fatal. Todo es un torbellino despiadado que explota en la cabeza, simplemente ahoga la angustia. Con esa modalidad de perversión psicológica que es anularte, que es no estar informado de nada, estar en el aire, no tener información ni referencia alguna, no saber si te han olvidado,
ni si los tuyos se encuentran bien, si viven o no. Es un dolor hondo que oprime, que tranca la respiración. Apenas hay algo, un elemento como un último hilito del que asirse para seguir luchando por mantenerse vivo. Como relata Viktor Frankl en su clásico libro El hombre en búsqueda de sentido o en busca de sentido, es aferrarse a la esperanza, a esa fe, a ese hecho de imaginar el reencuentro, a modo de antídoto que te ate a la vida, que te permita sacar fuerzas de lo más hondo de tu ser para seguir con vida, para aguantar, para resistir, con la ilusión de abrazar de nuevo a tus afectos, ver a tus familiares y decirles cuánto los amas, pasar esos momentos infernales y volver a la luz del cariño que todo lo irradia. El aguante en las condiciones más crueles, inhumanas, se circunscribe en imaginarse el abrazo por venir. Las guerras son la manifestación más palpable de la estupidez humana. Esta criatura, protagonista de las cosas más excelsas del universo, más sublimes, inteligentes, hermosas, es a su vez la única que es capaz de hacerle más daño a su propia especie, de la forma más cruel y despiadada. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Suscríbete al canal, que al hacerlo, impulsas y estimulas nuestra creación de contenido.